En el video de hoy les voy a explicar cómo se forma el gradiente córtico-medular renal. Seguramente notaron que si tomamos muy poca agua o transpiramos mucho y luego vamos al baño, hacemos muy poquito pis y de un color amarillo muy fuerte que nos dice que está muy concentrada la orina. En mi video anterior les conté que el primer paso para poder concentrar la orina o si tomamos mucha agua poder diluir la orina era separar el agua de los solutos en el asa ascendente de Henle de manera de lograr a la salida del asa un fluido hipotónico con respecto al plasma. Pero ¿para qué quiero un fluido diluido si lo que me interesa es concentrar la orina? A partir de esa agua independiente de concentración de solutos que generé, después en el túbulo colector, para poder concentrar la orina, lo que se hace es reabsorber ese agua libre de solutos y así se puede generar una orina concentrada y recuperar el agua que necesita el cuerpo. ¿Y cómo hago para mover agua? A través del colector. Para eso hay que recordar, y esto es algo muy importante para toda fisiología, que para lograr un flujo de cualquier sustancia necesitamos una permeabilidad de esa sustancia y una fuerza impulsora. En particular, para mover agua a través del túbulo colector, o sea, lograr un flujo de agua a través del túbulo colector, necesitamos que el túbulo colector sea permeable y que haya una fuerza impulsora que permita el pasaje del agua. La permeabilidad del túbulo colector al agua depende de la hormona antidiurética, pero de eso me voy a ocupar en otro video. Hoy les voy a contar cómo se genera la fuerza impulsora que permite el movimiento de reabsorción de agua en el túbulo colector. Pero ¿cómo es que logramos mover agua? Recuerden que para poder mover agua necesitamos tener o bien un gradiente de presión, por ejemplo, la diferencia de presión hidrostática entre el capilar sistémico y el intersticio, un gradiente de osmolaridad, o observar un movimiento conjunto entre los solutos y el agua. Esto está planteado por algunos transportadores que se supone que mueven al mismo tiempo agua y solutos como ser el sodio. Pero en este caso no hay un gradiente de presión hidrostática entre la luz del túbulo colector y el intersticio, y tampoco está planteado un movimiento conjunto de solutos y agua. Lo que está planteado es que existe un gradiente de osmolaridad que permite que el intersticio esté con más osmolaridad que la luz del túbulo colector y eso genera la fuerza impulsora para que el agua se reabsorba desde la luz del túbulo colector hacia el intersticio. Por lo tanto, la fuerza impulsora para el movimiento del agua a través del túbulo colector es un gradiente osmótico. Para entender cómo se forma el gradiente córtico-medular, tenemos que volver al asa de Henle, pero en este caso a toda el asa, tanto a la parte descendente como la ascendente. Todo parte de las propiedades del asa. Por una parte, si recuerdan lo que ya les conté en mi video anterior sobre dilución de orina, la parte ascendente es impermeable al agua y permeable al cloruro de sodio. La parte descendente, en cambio, es al revés, es permeable al agua e impermeable al cloruro de sodio. Esta diferencia entre las propiedades del asa descendente y la ascendente van a permitir poder lograr formar un gradiente. Ahora vamos a ir viéndolo paso por paso. Entonces, empecemos por el principio. Tenemos el asa y en un principio, si no existiera el gradiente, tendríamos todo el intersticio con 300 miliosmolar, que es la osmolaridad que hay en el resto del cuerpo. Supongamos que llega a esta asa de Henle fluidos del túbulo proximal. En el túbulo proximal, la reabsorción de agua y solutos es proporcional. Por lo tanto, si filtramos líquido que venía de la sangre con 300 miliosmolar, sale del túbulo proximal con la misma osmolaridad, 300 miliosmolar.
y así entra al asa de Henle y baña toda esta asa de Henle donde estamos suponiendo que nunca se formó ningún gradiente, va a llenar todo de líquido de 300 miliosmolar. Lo primero que vamos a observar es en el asa ascendente, es que por la acción del cotransportador 2-cloro-sodio-potasio, se va a reabsorber cloruro de sodio en un transporte que necesita energía generada en la hidrólisis del ATP para que funcione la bomba sodio-potasio ATPasa. Fíjense en mi video de orina diluida que explico bien cómo funcionan estos transportadores en conjunto. El hecho que el cloruro de sodio se reabsorba hacia el intersticio sin estar acompañado de agua va a hacer que el interior esté más hipotónico y el exterior esté más hipertónico. Y la diferencia que generamos en este movimiento se estima en 200 miliosmolar. Pero ahora vamos a tener un intersticio más concentrado que la luz de los túbulos, y en el segmento ascendente no pasa nada porque es impermeable al agua, pero en el segmento descendente recuerden que es impermeable a los solutos y permeable al agua. O sea que si tenemos una luz que está más hipotónica con respecto al intersticio, eso va a generar una fuerza impulsora para que se mueva el agua desde la luz de los segmentos descendentes hacia el intersticio. Este movimiento ocurre por difusión simple de agua y por lo tanto se produce sin gasto de energía. Terminó el ciclo. Se equilibró el asa descendente con el intersticio y el asa ascendente queda con una diferencia de osmolaridad porque es impermeable al agua. Vamos a tener una parte con 400 miliosmolar y el segmento ascendente con 200 miliosmolar. Este efecto de realizar una vez todo el ciclo entre la reabsorción de cloruro de sodio en el ascendente y el equilibrio con el movimiento del agua en el descendente se llama efecto simple. Pero supongamos ahora que esto es fluido que se mueve continuamente, entonces va a volver a entrar más cantidad de fluido desde el túbulo proximal con los 300 miliosmolar que venía ese fluido. Acá de nuevo observamos que una parte del fluido que está en el asa descendente tiene una osmolaridad menor que el intersticio. Y recuerden que esta asa es muy permeable al agua, por lo tanto lo que vamos a observar es que se va a equilibrar esa osmolaridad con el intersticio. Acá de nuevo vamos a ver la acción de los transportadores del asa ascendente que van a reabsorber cloruro de sodio sin que se mueva agua, por lo tanto van a volver los túbulos ascendentes con menor osmolaridad y el intersticio de nuevo con aún más osmolaridad. Y de nuevo el asa descendente va a equilibrar. ¿Ya van viendo cómo se va formando de a poquitito el gradiente? Repitamos este proceso varias veces más. Como ven, después de varios ciclos entre la interacción del fluido que viene desde el proximal con 300 miliosmolar, la acción de los transportadores en el asa ascendente y lo que se equilibra en el asa descendente, vamos a ver que después de varios ciclos lo que vamos a quedar generado es desde la parte cortical hacia la médula renal lo que llamamos un gradiente córtico-medular, porque desde la corteza hacia la médula cada vez vamos a tener mayor concentración de cloruro de sodio. Fisiológicamente, además, a este gradiente habría que agregar el aporte de la urea, que va reciclando y quedando en el intersticio, que aumenta aún más los valores del gradiente córtico-medular. Acá voy a hacer una aclaración. Todo este gradiente corresponde a asas corticales.
porque en las asas yuxtamedulares, que son más largas que las corticales, hay todavía aún más intercambio y el efecto es aún mayor, o sea que vamos a terminar teniendo un gradiente córtico-medular que llega a unos valores de osmolaridad en la médula aún mayores. De nuevo, como pasaba con la dilución de la orina que le expliqué en el video de dilución de orina, si se fijan, todo este efecto depende, para formar el gradiente córtico-medular, de la acción del transportador 2-cloro-sodio-potasio, que logra la primer parte de separación entre solutos y agua y lleva solutos al intersticio. Por lo tanto, para los pacientes que toman el diurético furosemida, que inhibe ese cotransportador, o cualquier otro diurético de asa que inhibe ese cotransportador, lo que va a pasar es que el gradiente córtico-medular va a caer y entonces vamos a tener un menor gradiente córtico-medular en esos pacientes. A este mecanismo que les expliqué de formación del gradiente córtico-medular van a encontrar que le llaman mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Y por qué le decimos así? Es contracorriente porque vamos a tener el fluido descendente que va en un sentido y el fluido de los túbulos ascendentes que va en el sentido contrario, están contracorriente. ¿Y por qué lo llamamos multiplicador? Porque para lograr formar el gradiente necesitamos que el efecto del transporte de cloruro de sodio desde la luz del asa ascendente gruesa de Henle hacia el intersticio, que se acuerdan logra unos 200 miliosmolar de diferencia por cada ciclo, se multiplique varias veces y así es como vamos a lograr tener formado un gradiente córtico-medular donde se logra una diferencia de osmolaridad mucho mayor que esos 200 miliosmoles iniciales. Y a todo esto, ¿qué tiene que ver este gradiente córtico-medular con la formación de orina concentrada? Volvamos al fluido que salía del asa de Henle hipotónico. ¿Se acuerdan? Si no, vayan a mi video de formación de orina diluida. Acá podemos agregar ahora que en el intersticio existe el gradiente córtico-medular, que si adentro de los túbulos teníamos 100 miliosmolar originalmente, claramente vamos a tener una diferencia de osmolaridad muy grande que actúa como fuerza impulsora para el movimiento de agua en el colector. De hecho, en realidad en presencia de hormona antidiurética que aumenta el transporte de urea, este gradiente córtico-medular es aún mayor, llega en la médula hasta unos 1200 miliosmolar. Sumemos ahora que en este estado de antidiuresis la permeabilidad del colector al agua es muy grande, ya les voy a explicar en otro video por qué. Entonces tenemos permeabilidad y fuerza impulsora, el agua se mueve muchísimo desde la luz del túbulo colector hacia el intersticio, permitiendo reabsorber agua y volver a rehidratar el cuerpo que necesitaba recuperar agua porque estábamos deshidratados, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, al final de la nefrona el fluido sale muy concentrado, en poca cantidad, y lo que vamos a observar es que la orina que se forma es de un color amarillo muy fuerte, señal de que está muy concentrada. ¿Qué nos quedaría? ¿Cuál es la función de la basa recta en este proceso? ¿Cómo se logra una mayor permeabilidad? Todo en un video no les puedo contar porque si no los duermo. Esperen a los próximos videos y se los voy a contar.